programa Enfoque. Hoy 8 de agosto del 2019. Tenía tiempo que no grababa ni compartía con ustedes parte de nuestra opinión, en mi persona y mi equipo, sobre la realidad política, social de nuestro gran país, Venezuela. Hoy nos vimos en la necesidad, como venezolanos, de usar los medios para expresar nuestro punto de vista en relación a lo que ha estado pasando en Venezuela. Nosotros en programas anteriores y en distintos foros y reuniones que hemos estado en el Perú y en algunas otras zonas de este país y en Venezuela, hemos estado planteando la necesidad de que los ciudadanos comunes y corrientes que tienen que aprender a identificar a los políticos de siempre. Si hagan un análisis municipio por municipio, estado por estado, y se darán cuenta cómo los mismos actores políticos de hace más de 20 años siguen estando al frente de los partidos tradicionales, tanto de oposición de gobierno, y no han permitido la renovación de nuevo liderazgo en bien los políticos, ni mucho menos en la sociedad. Por tal motivo, esto se convierte en un sistema que es el que sostiene actualmente al régimen chavista, socialista y populista que hoy somete a los venezolanos. ¿Dónde tienen que aprender o tenemos que aprender los venezolanos? A empezar a entender que no hemos podido salir del régimen de Maduro porque tenemos que salir del sistema, y el sistema lo sostienen 4 pilares fundamentales. El primer pilar de este sistema lo constituye el PSUV con sus aliados, como es el PPT, el PCB, la Liga Socialista y todo este topper de partidos comunistoides. El segundo pilar fundamental son los militares, bueno, si se le puede llamar militares a las cosas estas que hace más de 20 años, después que Chávez ascendió al poder, han acabado las Fuerzas Armadas venezolanas y las han convertido en una milicia al servicio del primer pilar, del narcotráfico y del socialismo del siglo XXI. Estos traidores a la patria que por conseguir beneficios económicos y seguir en sus negocios de presunto narcotráfico han permitido que la gentucha que está al frente del PSUV y sus aliados hayan convertido a Venezuela en una bodega donde han saqueado permanentemente a la nación. Este ejército que pasó de ser el heroico ejército libertador a una milicia armada al servicio de intereses contrarios a la seguridad nacional y contrarios al país, sostienen este sistema y son la defensa de estos narcotraficantes y estos inmorales que hoy someten al país. El tercer pilar, el financiero. ¿Quién mantiene? ¿Qué es el tercer pilar del sistema? Los banqueros. ¿Cómo es posible que hay banqueros en Venezuela, donde muchos empresarios han quebrado, tienen una ganancia impresionante? Y banqueros como el dueño del Banco Banesco, que hoy superó la fortuna de la familia Mendoza y la familia Cisneros. O sea, cómo es que mientras el país quebraba, este tipo de personas, su fortuna se multiplicaba por 1000. Así también hay empresarios como este que mencioné, la familia Cisneros, que con los ADECO guisaron mucha fortuna, y ahora con la narcodictadura, estos que no tienen, estos sí no tienen patria, que deberían ser enjuiciados porque son los que son los sostenes financieros y son los sostenes económicos que sirven a veces para lavar recursos del gobierno y del narcotráfico,
de lo que el gobierno le roba al Estado y de las operaciones de narcotráfico. Estoy hablando de algunos banqueros y de estos empresarios que no tienen escrúpulos, que no sé si se les podrá llamar venezolanos. El cuarto pilar es la mal llamada oposición. Vean los actores de oposición como desde la retirada de la elección a la Asamblea Nacional, cuando Chávez se le dejó el 100% de la Asamblea Nacional a su favor, cuando no participó la oposición en las elecciones, que se convierte Chávez en un dictador, gracias por las operaciones de Acción Democrática con Ramos Alú y Julio Borges, y ustedes saben el cuento y investiguen, no estoy inventando absolutamente nada, y después cada una de las torpezas, cómo dejaron infiltrar a Arias Cárdenas, el descerebrado que tuvimos de candidato a la presidencia, como fue el exgobernador del Zulia, Rosales, y bueno, la última bendita que nos echó Capriles con la última elección. Y cada vez que el pueblo se molesta y está dispuesto a salir a la calle hasta dar la vida, caen en el cuento de vamos al diálogo, claudican, entregan el sacrificio y la sangre del pueblo y caen en una elección que obviamente ustedes saben como en qué va a terminar una elección hecha en pactos de esos acuerdos entre gobierno y oposición, donde algunos elementos de la oposición obtienen algunos beneficios económicos mientras se sigue negociando la voluntad de un pueblo que de hace muchos años es mayoría, un pueblo que hoy pasamos a más de 5 millones de venezolanos a lo largo y ancho de Sudamérica y una gran cantidad no exacta en el resto del mundo, que se estima que vamos a tener un éxodo de 8 millones al cerrar el año, y los miles de venezolanos que mueren dentro del país por falta de medicina, por atropellos policiales, y por todos los males que ustedes ya pueden saber de lo que pasa en nuestro país. No se le puede considerar la permanencia de Maduro en el poder sino al sistema, a estos 4 pilares que estamos aquí señalando hoy. Hagan ustedes un análisis en frío, revisen en cada municipio, son los mismos representantes de la oposición que han estado allí, de alcaldía en alcaldía, de gobernación en gobernación. Hay una disputas entre ellos mismos, pero en el fondo terminan haciendo negocios. Vayan estado por estado y verán. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. En próximos programas le vamos a dar nombres exactos. En el estado Carabobo hay gobernadores del chavismo que han sido padrinos de alcaldes o alcaldes de la oposición. En el estado Carabobo hay hombres que supuestamente eran candidatos a la gobernación del estado Carabobo, en negocios con exgobernadores del chavismo en el estado Carabobo. Hay que ver incluso cómo muchos de estos que han estado robando el país desde siempre y tienen grandes negocios en los Estados Unidos, en Miami y en otras localidades de los Estados Unidos. Entonces, nosotros los venezolanos tenemos que entender que tenemos que estar en contra no solamente ya del gobierno, sino del sistema. El ciudadano común y corriente tiene que oponerse con toda la fuerza a todo dirigente que se parezca a lo que yo hoy estoy mencionando, a todos estos que han sido mercantilistas de la política, a muchos empresarios que se hacen llamar de oposición, pero están construyendo fábricas o tienen inversiones con elementos del gobierno. Hay muchos que incluso se llaman ser oposición y son opositores, como el caso de Henry Falcón, para justificar cada tipo de actitud de atropello del régimen, y otros más sinvergüenza que tienen negocios directos con pezoneros del gobierno y militares vagabundos que han acabado con la dignidad de un país. No es posible
que nosotros sigamos como borregos detrás de una dirigencia de los partidos de oposición de siempre y mucho menos del narcosocialismo del siglo XXI. Nosotros tenemos que aprender que desafortunadamente mientras hay una población, porque yo le pregunto a los que me están viendo hoy, ¿dónde quedan nuestros familiares? ¿Dónde queda el sufrimiento de nosotros los que estamos dentro y fuera del país? ¿Dónde quedan los miles de muertos, los presos? Y donde incluso pretenden algunos sesudos estos de la política intelectual venezolana hacer acuerdos sin justicia. Nosotros podemos perdonar, yo no soy partidario de venganza, pero una cosa es olvidar y otra cosa es tener justicia. Nosotros necesitamos que haya justicia de aquel político de oposición que se vendió y de aquel funcionario del Estado, del mal llamado socialismo del siglo XXI, que acabó con la República. Nos atrasaron más de 30 años. ¿Quién le responde a los millones de venezolanos la división de la familia? ¿Quién responde por los venezolanos que han muerto dentro y fuera del país por agresiones de todos tipos? ¿Quién le responde a los venezolanos los años perdidos, los años que se atrasó el país, los millones que hemos perdido que pudieron haber sido para que hoy fuera Venezuela una de las naciones más modernas y más prósperas del mundo? Por tal motivo, insisto, yo estoy hablando como ciudadano, porque eso es lo que soy, un ciudadano, una persona común y corriente. Una persona común y corriente como tú, que ha sido víctima de todo tipo de atropello, de todo tipo de señalamientos injustos por parte de los poderosos, que ha tenido que sufrir como tú, como cualquier otro venezolano, todos estos esta desgracia en la cual esta dirigencia que sostiene este sistema nos ha llevado. Es decir, tenemos que entender e interpretar que para salir del chavismo necesariamente hay que salir de la oposición. Ojo, hablo de esas cúpulas de siempre, ustedes las conocen, ustedes saben cuáles son. Esos que han hecho negocios, esos que tienen plata incluso en Andorra, esos que tienen grandes fortunas, producto de la corrupción. Ese es de un municipio y que se enriqueció él y que no hizo nada productivo para que ese municipio fuera socialmente sustentable o un municipio de desarrollo integral. Por tal motivo, que no se nos quede, que no quede ninguna duda. Para nosotros salir del chavismo en Venezuela, indiscutiblemente tenemos que salir de los actuales representantes de la oposición, porque en el fondo son los mismos, son financiados por esos banqueros sinvergüenza, son parte de esos empresarios sinvergüenza y son parte del sistema porque tienen más de 20 años conviviendo y haciendo pactos por debajo con el gobierno y claudicando cada vez que el pueblo está dispuesto a salir a la calle. Un momento, cálmense, vamos a un diálogo. ¿O es que no se han dado cuenta para qué han servido los diálogos? ¿Cuántos diálogos han habido? Y qué casualidad que cuando más la población está más dispuesta a que pase lo que tenga que pasar o a que los metan presos o poner la sangre como la hemos puesto en protesta, en ese momento es que sale alguien de la oposición a aceptar o a plantear un diálogo. Por eso, analicen bien, para poder salir del gobierno hay que salir de la actual oposición.